asentamiento de aguas residuales de Wolf Point era como un oso gris achaparrado al acecho en la orilla del Missouri. Indis Holgate conocía cada tubería, cada válvula y cada bomba de la planta como la palma de su mano. 15 años en el mismo lugar no era ninguna broma. Había pasado aquí un tercio de su vida, tratando el agua para 5.000 habitantes de una ciudad que nunca cambiaba. La mañana del martes recibió a Indis con una llovizna. Aparcó su destartalado Ford en el lugar que ya conocía, saludó con la cabeza al guardia Paul y se dirigió a la sala de control. La sala, con sus monitores y paneles de control, parecía deshabitada desde hacía años, con una gruesa capa de polvo sobre los escritorios y calendarios de hacía 3 años colgados en las paredes. «Indis, ¿te has vuelto a olvidar los zapatos?», preguntó Roxy, la supervisora de turno, mirando los zapatos empapados de su compañera. «Los dejé en el maletero», dijo Indis, acomodándose ante la consola. «¿Qué tenemos hoy? Inspección programada del sector este, sustitución de filtros en la unidad 3 y una llamada de la alcaldía sobre la documentación del consumo de cloro». Le tendió Roxy una taza de café. «¿Estás bien, por cierto? Pareces cansada». Indis se limitó a encogerse de hombros. Había estado despierta toda la noche escuchando a Waylon hablar por teléfono en el porche. Su marido creía que ella no oía, pero la vieja casa de Cedar Street era demasiado buena conductora del sonido. Indis no podía distinguir las palabras, solo la entonación. Excitada, suave, nada que ver con la forma en que Waylon le había hablado los últimos años. «No pasa nada, no he dormido lo suficiente», respondió y se apartó de los monitores, indicando que la conversación había terminado. La jornada laboral transcurrió, como siempre, a un ritmo pausado. Indis comprobaba las constantes vitales, ajustaba las dosis de reactivos, contestaba al teléfono. A mediodía fue a la cantina, donde se comió un bocadillo de pavo que había traído de casa y se tomó otra taza de café. Sus compañeros hablaban de la próxima fiesta del salmón de la ciudad, el principal acontecimiento anual de Wolf Point. Indis escuchaba a medias, asintiendo en los lugares adecuados. A las 2 en punto llamó Waylon. «Hoy llegaré tarde», dijo sin preámbulos. «Tenemos una inspección de obras en el nuevo elevador de grano, así que tendré que salir de la ciudad». «La cena será a las 7, como siempre», contestó Indis, sabiendo que, de todos modos, su marido no llegaría a tiempo. «No me esperes despierta», dijo. Su voz carecía incluso de un intento de arrepentimiento. Había trabajo para toda la tarde. Indis quiso preguntar por qué las inspecciones eran siempre por la tarde, por qué no le avisaba con antelación, por qué su voz sonaba tan falsa, pero se limitó a decir: «Está bien, ten cuidado». Cuando llegó a casa, puso la mesa para 2. Luego miró el segundo plato y lo volvió a guardar en el armario. Estaba acostumbrada a comer sola. Waylon llegaba cada vez más tarde al trabajo, viajaba por negocios, desaparecía los fines de semana, lo explicaba con comprobaciones urgentes, reuniones, informes. Antes había estado resentida, pero ahora era solo indiferencia cansada. Su matrimonio llevaba mucho tiempo en problemas. Indis se daba cuenta de ello. 18 años juntos. ¿Y qué les quedaba? Una casa compartida, hábitos, facturas y silencio en el desayuno. No habían podido tener hijos. Primero lo habían aplazado, luego lo habían intentado, después lo habían aceptado. Tal vez fuera mejor así. Al menos ahora no tendría que explicarle a la niña por qué papá estaba tan poco en casa. Después de cenar, Indis revisó el correo. Facturas, anuncios, una invitación a una reunión del club de jardinería local. El préstamo de la casa, el seguro, las facturas de los servicios, lo mismo de siempre. Abrió la aplicación de la cuenta bancaria que compartían para pagar las facturas y se quedó paralizada. Extraño, muy extraño. El historial de transacciones mostraba una retirada de $30,000 en efectivo, hace 3 días. Luego otra, de $20,000, ayer.
Indy sabía a ciencia cierta que nunca había retirado tanto, así que es Waylon. ¿Pero por qué? Habían hecho un pacto para discutir los grandes gastos juntos. Su presupuesto familiar no les permitía un gasto tan espontáneo. Indis siguió hojeando la historia y se acobardó. En los 2 últimos meses, habían desaparecido de su cuenta casi $120,000, en diferentes cantidades, en diferentes días. Y ella ni siquiera se había dado cuenta, ocupada con el trabajo y las tareas domésticas, acostumbrada a confiar en su marido en asuntos financieros. $120,000. Sus ahorros de muchos años, que habían estado guardando para un día lluvioso y con los que Indis secretamente esperaba ir a Europa algún día. Italia, Francia, España. Esos países le parecían sueños inalcanzables pero hermosos. Habían ahorrado dinero, se habían negado muchas cosas para crear ese colchón de seguridad financiera, y ahora se había evaporado. Y ahora el dinero simplemente había desaparecido. Indis cerró el portátil y se recostó en la silla. La casa estaba en silencio. Solo sonaba el reloj de pared y el zumbido de la nevera. Sonidos corrientes y familiares que ella apenas percibía. Pero ahora aquel silencio le parecía ominoso. Debería preguntarle directamente a Waylon. Tal vez él tenía una explicación. Quizá había decidido sorprenderla con un coche nuevo o pagarle el viaje a Europa que ella había mencionado una vez. Tal vez. Indis sacudió la cabeza. No, no era tan ingenua. Waylon nunca había sido generoso ni considerado. En 18 años de matrimonio, nunca le había hecho un regalo realmente caro. Incluso para sus bodas de plata le había regalado un robot de cocina, práctico, necesario y totalmente desalmado. El teléfono vibró, mostrando una notificación. Nuevo reintegro, $50,000, ahora mismo. Indis se levantó de un salto y cogió las llaves del coche. Era hora de averiguar qué pasaba. Iría al banco y luego buscaría a Waylon. Ese elevador de granos fuera de la ciudad, ella sabía dónde estaba. Y si su marido no estaba allí, a medio camino de la puerta, Indis se detuvo. ¿Y si Waylon estaba realmente en el trabajo? ¿Y si tenía serios problemas que no se atrevía a contarle? Tal vez le debía a alguien, tal vez estaba siendo chantajeado, tal vez... Caminó lentamente hacia el escritorio y volvió a abrir el portátil. Necesitaba pensar. Necesitaba ser racional. Si se equivocaba, si se dejaba llevar por sus emociones y montaba una escena, Waylon se apagaría aún más. Indis abrió su historial de llamadas con la compañía telefónica, tarifa familiar compartida, todo transparente. Empezó a mirar las llamadas de Waylon del último mes y enseguida notó una rareza. El mismo número casi todos los días, a veces varias veces, especialmente cuando llegaba tarde al B-Radio. Nombre femenino, Talita, sin apellido. Indis sintió que las náuseas le subían a la garganta. Todo encajaba. El distanciamiento de su marido, sus constantes ausencias, el dinero desaparecido. No quería creer lo evidente, pero su mente ya había encajado las piezas del rompecabezas. Su marido se veía con otra mujer y gastaba su dinero común en ella. Indis se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía lloviznando, convirtiendo su pulcro jardín en una borrosa mancha gris. En algún lugar, bajo la lluvia, su marido está abrazando a otra mujer. En algún lugar, toda su vida se desmorona y ella se queda mirando por la ventana sin saber qué hacer. El reloj marcaba las 11 cuando oyó el ruido de un coche que se detenía. El portazo, luego la puerta principal. Pasos en el pasillo, el susurro de una chaqueta que se quita. ¿Todavía estás despierto? Waylon se sorprendió al ver a su mujer en la cocina. Es tarde. Necesito hablar contigo. La voz de Indis sonaba tranquila, aunque todo en su interior temblaba. Hagámoslo mañana, ¿eh? Estoy agotado. Buscó una cerveza en la nevera. Ahora, insistió Indis. Es importante. Waylon suspiró y se sentó a la mesa, abriendo la botella. ¿Y bien?
¿Has retirado dinero de nuestra cuenta?, preguntó Indis sin rodeos. Waylon se quedó inmóvil un momento, luego bebió un sorbo de cerveza y se encogió de hombros. Sí, lo hice. ¿Por qué? 50,000 hoy, 30 anteayer, 120 en los últimos 2 meses, enumeró Indis. ¿Por qué? Mira, ¿me estás siguiendo? Su cara empezaba a enrojecer. Es una cuenta conjunta, tengo derecho a... ¿En qué te has gastado nuestros ahorros, Waylon? No es asunto tuyo. Golpeó la botella contra la mesa. Yo trabajo, yo gano, yo también trabajo, dijo Indis en voz baja. Y la mitad de ese dinero es mío. ¿Y en qué te lo has gastado? Waylon se levantó, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Sabes qué? Estoy harto de tener que rendirte cuentas a cada paso. Compré equipo nuevo para el trabajo, ¿vale? Ropa nueva, herramientas nuevas. Algunos no nos quedamos sentados en tu puesto, algunos tenemos que evolucionar. Mentiras. Una mentira tan descarada, tan torpe. Indis sintió que algo en su interior se rompía, el último hilo de esperanza de que todo esto no fuera más que un malentendido. ¿Quién es Talita?, preguntó, mirando a su marido directamente a los ojos. Waylon palideció. Por un segundo hubo un destello de miedo en sus ojos, pero luego se recompuso. No sé a qué te refieres. No me mientas. Indis seguía hablando con calma, aunque tenía ganas de gritar. La llamas todos los días, la ves cuando dices que estás en el trabajo, te gastas nuestro dinero en ella. Waylon permaneció en silencio, apretando los labios en una fina línea. Quiero saber la verdad, continuó Indis. Tengo derecho a ello. Una colega, soltó finalmente Waylon. Solo un colega de otro departamento. Trabajamos juntos en un proyecto. ¿Por eso la llamas a las 2 de la mañana? Indis negó con la cabeza. Basta, Waylon. Basta de mentiras. De pronto pareció desanimado, con los hombros caídos y la beligerancia ausente de su mirada. ¿Qué quieres oír, Indis? ¿Que nuestro matrimonio hace tiempo que murió? ¿Que vivimos como compañeros de piso? ¿Que ya no siento por ti nada más que costumbre? Sus palabras fueron más duras de lo que ella esperaba. Sí, su matrimonio distaba mucho de ser perfecto, pero oírlo así, en su cara. Quiero oír la verdad sobre el dinero, dijo ella, tratando de no mostrar cuánto le dolía. ¿Dónde habían ido a parar los $120,000? Waylon volvió a coger su cerveza y le dio un gran trago. Inversiones, dijo al fin. Lo invertí en un negocio prometedor. Pronto dará sus frutos. Ya lo verás. ¿Qué negocio? Indis no se echó atrás. Mira, tú no sabes nada, dijo Waylon. Solo confía en mí por una vez, ¿de acuerdo? Sé lo que hago. Indis miró al hombre que tenía enfrente y no lo reconoció. Antes lo había amado, había confiado en él, había hecho planes con él para el futuro. Ahora había un hombre extraño y hostil sentado frente a ella, mintiéndole a la cara y sin siquiera intentar ser convincente. Quiero que vuelvas a ingresar el dinero en la cuenta, dijo con firmeza. Los 120,000, para el fin de semana. Waylon se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Ah, sí? ¿Y si también sacamos la luna del cielo? Es nuestro dinero común, Waylon. Indis sintió que una oleada de ira subía por su interior. Yo no te he dado permiso. No necesito tu permiso, gritó, levantándose de un salto de la silla. No eres mi madre ni mi jefe. Soy un hombre adulto y voy a usar el dinero como me parezca. Tiró la botella vacía al fregadero y se dirigió a la salida. ¿A dónde vas?, preguntó Indis. Donde me aprecien y me respeten, dijo por encima del hombro. No me esperes. La puerta principal se cerró de golpe y el motor rugió mientras el coche se alejaba. Indis estaba sola en la cocina mirando al vacío. Ahora lo sabía con certeza. Su marido no solo se veía con otra mujer, sino que se disponía a marcharse con ella, y se llevaba todos sus ahorros. Indis se acercó al ordenador y abrió de nuevo la aplicación bancaria. Lo que vio la dejó helada.
Mientras hablaban, habían retirado otros $60,000 de su cuenta, el último dinero que habían ahorrado durante sus años juntos. La cuenta estaba prácticamente vacía. Talita Barton odiaba Wolf Point. Aquel pueblecito, perdido entre las vastas praderas de Montana, le parecía la encarnación de todo aquello de lo que había estado huyendo toda su vida. Aburrido, predecible, gris. Solo llevaba 3 meses en la sucursal local de la compañía de seguros y ya se sentía morir lentamente por dentro. Si no hubiera sido por la prima prometida por mudarse a la provincia, nunca habría aceptado el puesto. Solo 1 año, se dijo a sí misma. Aguantaré 1 año, conseguiré el dinero y las referencias, y luego me iré a algún sitio donde la vida hierva de verdad. El día que conoció a Waylon Holgate, llovía, el tiempo típico de Wolf Point a finales de abril. Talita se quedó hasta tarde en la oficina para terminar su informe trimestral y, cuando salió, eran casi las 10 de la noche. No había autobuses a esa hora y su viejo Chevy estaba en el taller. Maldiciendo, llamó a un taxi y se dispuso a esperar. En una ciudad como esta, los conductores son lentos, sobre todo cuando llueve. En ese momento, un Toyota gris se detuvo a su lado y, al bajar la ventanilla, vio la cara de un hombre que no conocía. ¿Va a alguna parte?, le preguntó. «¿Puedo llevarte?» Talita no solía subirse a un coche con desconocidos, pero había algo en aquel hombre, tal vez sus ojos cansados o su tímida sonrisa, que le parecía seguro. Además, la lluvia arreciaba. «Calle Arbor 16», dijo ella saltando al asiento delantero. «Gracias, me has salvado». Así fue como Talita conoció a Waylon Holgate, un inspector de mantenimiento que regresaba de una inspección rutinaria de un elevador de grano en construcción. «Usted no es de por aquí», dijo cuando entraron en la calle principal. No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Así de evidente?». Talita sonrió. «Solo llevo aquí 3 meses. Me trasladaron de la oficina de Chicago». «¿Y qué tal te va aquí?». Había verdadero interés en su voz y Talita se preguntó por un momento si debía decir la verdad. La verdad, como a cámara lenta, es como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento de los años 90, dijo finalmente. «Perdona si te he ofendido. Es que estoy acostumbrado a otro ritmo». Waylon no se ofendió. Al contrario, se rió, suave pero sinceramente. «Tienes razón. Aquí el tiempo fluye de otra manera. A veces parece como si no se moviera». Talita oyó el eco de sus propios pensamientos en sus palabras. Miró más de cerca a su salvador. Era un hombre de unos 45 años, con el pelo calvo y una pequeña barriga, pero con unos ojos vivos en los que se leía algo. ¿Insatisfacción? ¿Añoranza? ¿Deseo de más? «Tú tampoco eres de por aquí», supuso ella. «¿Qué te hizo pensar eso?». Waylon le dirigió una rápida mirada. «Tus ojos», respondió Talita con sencillez. «No tienen esa humildad provinciana. Estás aquí, pero no eres de aquí». Ahora le tocaba a él sorprenderse. «Eres muy observador», dijo girando hacia la calle Arbor. «Soy de Seattle. Vine hace 18 años, por el trabajo de mi mujer. Pensaba quedarme un tiempo, pero no terminó». Pero Talita no necesitaba explicaciones. Las ciudades pequeñas te absorbían como un pantano, lenta pero inexorablemente. Y cuanto más tiempo pasabas en ellos, más difícil era salir. «Aquí estamos», dijo Waylon, deteniéndose frente a una pequeña casa de 2 pisos que había sido convertida en apartamentos. «Encantado de conocerte». «Talita», se presentó. «Talitha Barton. Waylon Holgate». Ya estaba agarrando el pomo de la puerta cuando se dio cuenta. «Mira, Waylon, me gustaría hacer algo para agradecerte tu ayuda. ¿Por qué no salimos a cenar alguna vez? Conozco un lugar estupendo en Great Falls, a solo 1 hora de aquí». Era una proposición arriesgada. Podía estar casado, ser fiel, tener principios, pero algo le decía a Talita que no lo era. Al menos
No completamente. Waylon dudó. Ella podía verlo en sus ojos, en la forma en que golpeaba nerviosamente el volante con los dedos. Es solo una cena, añadió con una sonrisa. Una muestra de gratitud. Además, los forasteros a veces necesitamos salir de esta ciudad encantada. De acuerdo, dijo finalmente. ¿El sábado? Sábado, asintió Talita. ¿A las 7? Te recojo, respondió él. Y así empezó. Su cena en Great Falls se convirtió en una larga conversación sobre la vida, sobre sueños incumplidos, sobre lo diferentes que habían imaginado sus vidas y en lo que habían acabado. Waylon habló de su matrimonio, que hacía tiempo que se había convertido en una cómoda vecindad de dos extraños, de cómo soñaba con ser arquitecto, pero tras mudarse a Wolf Point, se resignó a trabajar en tecnología, de cómo siente que la vida le pasa de largo. Talita habló de sus traslados de ciudad en ciudad, de cómo nunca ha permanecido en un mismo lugar más de 2 años y de cómo sueña con conocer Europa, especialmente Francia. Me imagino una casita acogedora en algún lugar de la Provenza, dijo, y se le iluminaron los ojos. Campos de lavanda, viñedos, callejuelas tranquilas donde cada piedra respira historia. No como aquí, donde el edificio más antiguo es una gasolinera de los años 70. Waylon la escuchó con la respiración contenida. Era como si aquella mujer abriera ante él una ventana a otro mundo, brillante, vivo, lleno de posibilidades. Un mundo en el que podía ser otra persona, no un aburrido inspector en una ciudad olvidada de la mano de Dios, sino un hombre que vivía de verdad. Aquella noche no se hicieron amantes, solo hablaron hasta las 3 de la madrugada en un pequeño restaurante, hasta que el somnoliento camarero insinuó que era hora de cerrar. Pero algo había cambiado en la vida de Waylon. Algo importante había cambiado. Durante las siguientes semanas se reunieron en secreto, en una cafetería de una ciudad vecina, en un motel de la autopista, a veces simplemente en el coche de Waylon aparcado en un lugar apartado. Hablaban, reían, hacían el amor, construían castillos de aire. Talita le habló de una Francia que nunca había visto, pero sobre la que había leído en muchos libros y revistas. «Imagina cómo sería nuestra vida allí», susurró, acurrucándose contra él. Sin grisura, sin rutina, solo tú y yo, y todo un mundo de posibilidades. Poco a poco, estas fantasías se fueron concretando. Talita empezó a hablar de una casa que podrían comprar. «Encontré una oferta en Internet», le dijo un día, mostrándole fotos en su teléfono. «Un castillo en la Provenza. Es antiguo, con historia. Necesita un poco de restauración, pero merece la pena. Y el precio es razonable». Waylon miró las fotos y no vio una vieja casa de piedra, sino una nueva vida. Una vida sin rutina, sin desayunos silenciosos con indies, sin interminables inspecciones de obras. «¿Cuánto vale?», preguntó. 250.000 euros, respondió Talitha. Al cambio actual, son unos 280.000 dólares. La suma era enorme para Waylon. Indies y él tenían ahorros, pero no así. Es demasiado caro», dijo con pesar. «No necesariamente», objetó Talita. «Si vendes tu casa en Wolf Point». «Es imposible», sacudió Waylon la cabeza. «Está a nombre de los dos. No puedo venderla sin el consentimiento de Indies». Talita frunció el ceño un momento, pero luego volvió a sonreír. «¿Y si pudiéramos encontrar otra opción, algo más asequible?». Hizo una pausa. «Tengo un conocido, un agente inmobiliario especializado en Francia. Podría ayudarnos a encontrar algo adecuado, algo que pudiéramos permitirnos». Waylon dudó. Todo aquello le parecía una locura, y al mismo tiempo, lo único que podía hacer. «Indies y yo tenemos algunos ahorros», dijo al fin, «unos 200.000 dólares. Pero es nuestro dinero común, no puedo». «¿Quién dice que tienes que hacerlo?». Talita le acarició la mejilla. «Es vuestro dinero común, ¿no? Así que la mitad es tuya, 100.000. No es una mala suma. Si añado mis ahorros y encuentro algo más modesto».
no es suficiente para una casa decente, suspiró Waylon. Créeme, un agente inmobiliario que conozco puede encontrar verdaderos tesoros a precios ridículos, insistió Talitha. Habla con él. ¿Qué tenemos que perder? Así fue como Waylon conoció a Nash Reeves, el especialista en propiedades en el extranjero, como se hacía llamar. Un hombre alto y corpulento, con un traje impecable y un acento que decía haber adquirido tras años de vivir en Europa. Señor Holgate, es un placer conocerle, dijo Nash estrechando con firmeza la mano de Waylon. Talitha me ha hablado mucho de usted. Se conocieron en un pequeño restaurante de Great Falls. Nash trajo consigo una carpeta con fotos y documentos. Tengo algo especial para ti, dijo colocando las fotos satinadas delante de Waylon. Una auténtica joya en el corazón de la Provenza, una mansión histórica del siglo XVIII, 3 dormitorios, un salón con chimenea, una terraza con vistas a los viñedos, todo por $150,000. Waylon miró las fotografías con incredulidad. La casa tenía un aspecto magnífico, antigua, con paredes de piedra cubiertas de hiedra, contraventanas azules y tejado de tejas rojas. Auténtico encanto francés. ¿Por qué tan barata?, preguntó. Los propietarios se van a divorciar, así que es una venta rápida, explicó Nash. Además, el interior necesita algunas reparaciones cosméticas. No es nada importante, pero la mayoría de los compradores quieren todo listo para entrar. Y la casa no está en la zona turística más popular, lo que también afecta al precio. Sonaba plausible, o al menos Waylon quería creerlo. ¿Y cómo funciona el proceso de compra?, preguntó. Muy sencillo, sonrió Nash. Usted transfiere el dinero a una cuenta de depósito en garantía. Yo hago el papeleo y en 2 o 3 semanas será el feliz propietario de una finca francesa. Waylon sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Era una oportunidad, quizá la única de su vida, de salir de Wolf Point, de empezar de nuevo, de ser feliz, con Talitha, en el país que siempre había soñado. Tengo que pensármelo, dijo. Claro, asintió Nash. Pero no te lo pienses mucho. Las ofertas así no esperan. Talitha guardó silencio de camino a casa, pero Waylon podía sentir su tensión. Ella esperaba su decisión. Lo haré, dijo al fin. Pero necesito tiempo para transferir el dinero. No puedo retirarlo todo de golpe. Indis se dará cuenta. Por supuesto, amor. Talitha le puso la mano en la rodilla. Haz lo que creas conveniente, pero recuerda, Nash no podrá mantener esta oferta para siempre. Durante las siguientes semanas, Waylon comenzó a transferir gradualmente dinero de la cuenta conjunta a una nueva cuenta secreta que había abierto en otro banco. Pequeñas cantidades al principio, 5, 10,000, luego más y más. Intentó proceder con cautela, pero cada día se impacientaba más. Quería acabar cuanto antes con esta doble vida, con las mentiras, con Wolf Point. Talitha le estaba metiendo prisa. Le llamaba todos los días preguntándole cuánto le quedaba por cobrar, recordándole que otros podrían comprar la casa. Nash dice que hay otro comprador interesado, le dijo una tarde. Un francés de Marsella. Si no hacemos un depósito antes del fin de semana, perderemos la casa. Waylon se rindió. Aquella noche retiró de golpe $50,000 de su cuenta y de la de Indis, una suma enorme que su mujer seguramente notaría, pero no le importó. Ya se imaginaba a sí mismo y a Talitha en aquella hermosa casa antigua, entre los campos de lavanda, lejos de todo lo que tanto odiaba en su vida actual. A la mañana siguiente ingresó el dinero en la cuenta que Nash le había indicado, a una cuenta en custodia para la compra de una propiedad en Francia, decía la designación del pago. Waylon no estaba seguro de que fuera la redacción correcta, pero Nash le aseguró que estaba en orden. Enhorabuena, señor Holgate, dijo Nash por teléfono. Acaba de dar el primer paso hacia su nueva vida. En cuanto llegue el resto del dinero, haré los trámites de inmediato y la casa será suya.
Waylon se sintió aterrorizado y eufórico a la vez. Ya no había vuelta atrás. Tenía que retirar el resto del dinero y marcharse antes de que Indis descubriera la pérdida. Esa misma noche retiró otros 60,000. Ahora les quedaban menos de $10,000 en su cuenta conjunta, una miseria de la cantidad que él y su mujer habían ahorrado durante años. Casi podía sentir físicamente cómo se desmoronaba su antigua vida, pero había una nueva por delante, con Talita, en Francia, en aquella hermosa casa antigua de contraventanas azules. «Tenemos que irnos», le dijo a Talita cuando se reunieron al día siguiente. «Indis se dará cuenta de que falta el dinero. Tenemos que desaparecer antes de que se dé cuenta». Talita asintió. «Ya he comprado los billetes», dijo. «El vuelo sale dentro de 3 días de Minneapolis. Pediré una excedencia por mi cuenta y luego ya no volveré. Y tú...» «Desapareceré», terminó Waylon por ella. «Pero primero tengo que enviar el resto del dinero a Nash. La casa aún no está totalmente pagada». «No te preocupes por eso», sonrió Talita. «Nash dice que podemos pagar el resto cuando lleguemos. Lo principal es el depósito, que confirma que vamos en serio». Waylon asintió. No quería pensar en los detalles. Lo único que quería era alejarse de Wolf Point, de Indis, de su antigua vida. La noche antes de irse, se sentó en la cocina de su casa y la de Indis y escribió una nota. «Cariño, gracias por el dinero. He volado con mi amante a Francia. Adiós». Era cruel, despiadado, pero era como quería terminar este capítulo de su vida, sin sentimientos, sin falsas explicaciones. Por la mañana temprano, mientras Indis aún dormía, recogió sus cosas en silencio y abandonó la casa. No miró atrás. No tenía nada que lamentar, ni la casa que se había convertido en su prisión, ni el matrimonio que se había convertido en un hábito, ni la ciudad que le había chupado todos sus sueños. Talita le estaba esperando en el lugar acordado, en el motel a la salida de la ciudad. Sentada en el coche de alquiler, golpeaba nerviosamente el volante con los dedos. «¿Lo has hecho todo?», preguntó cuando Waylon se sentó a su lado. «Sí», asintió él. «He dejado una nota en la mesa de la cocina. Indis la encontrará cuando vuelva del trabajo». «Genial». Talita arrancó el motor. «Pues vámonos. Tenemos que coger un avión». De camino al aeropuerto de Minneapolis apenas hablaron. Waylon sentía un extraño entumecimiento, como si todo le estuviera sucediendo a otra persona, no a él. Miraba por la ventanilla los campos y bosques que pasaban y pensaba que nunca más volvería por aquí. Talita, en cambio, estaba animada y excitada. Miraba el móvil de vez en cuando y le enviaba un mensaje a alguien. «Nash», le explicó. Hablaban de los últimos detalles de su llegada a Francia. «Dice que todo está listo», dice sonriendo. «La casa nos espera. Nuestra nueva vida nos espera, Waylon». Waylon le devolvió la sonrisa, pero una extraña inquietud se instaló en su interior. Algo en toda esta situación le parecía mal, precipitado, pero apartó esos pensamientos. Era demasiado tarde para dudar. Ya no había vuelta atrás. Indis volvió del trabajo antes de lo habitual. El día había sido sorprendentemente tranquilo. Ningún accidente, pocas llamadas, todos los indicadores eran normales. El jefe de turno la había dejado libre a las 3, así que decidió pasar por el supermercado a comprar algo para cenar. Tal vez cocinar algo especial y tratar de hablar con Waylon. Otra vez. Después de su conversación nocturna, su marido no había vuelto a casa, ni por la mañana ni por la noche. No contestaba al teléfono, no leía los mensajes. Indis no sabía si alegrarse por ello o alarmarse. Por un lado, estaba demasiado enfadada por echarle de menos. Por otro, no podía evitar pensar dónde estaría y qué estaría pasando con su dinero. Al aparcar fuera de la casa, se dio cuenta de que el coche de Waylon no estaba. Eso no significaba nada, sin embargo, que podría haber sido en el trabajo o en cualquier otro sitio. Indis suspiró,
cogió las bolsas de la compra y se dirigió a la casa. Dentro reinaba un silencio opresivo. Normalmente, cuando volvía a casa del trabajo, encendía la radio o la televisión para no sentirse tan sola. Pero hoy quería silencio. Quería pensar. Fue a la cocina, dejó las bolsas sobre la mesa y solo entonces se fijó en la nota. Una pequeña hoja blanca arrancada del cuaderno que guardaban junto al teléfono. La letra de Waylon era angulosa, con fuerte presión. Cariño, gracias por el dinero, me voy con mi amante a Francia, adiós. Indis releyó estas líneas varias veces, intentando comprender su significado. Cada palabra tenía sentido, pero juntas no formaban un todo significativo. ¿Se trataba de una broma pesada, o Waylon había perdido completamente la cabeza? Se hundió lentamente en la silla, aún con la nota en la mano. Francia. Había volado a Francia, con su amante, con su dinero. Era tan ridículo que casi daba risa. Waylon, que nunca había estado fuera de los Estados Unidos. Waylon, que tenía miedo de volar y siempre prefirió viajar en coche. Waylon, que pensaba que Europa era demasiado pretenciosa y cara. Pero el dinero había desaparecido de verdad. Indis sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. En su cuenta conjunta quedaban $8,432, el penoso remanente de sus años de ahorro. Comprobó el historial de transacciones. La última retirada se había hecho anoche. $60,000. De un solo golpe. Empezó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No era una broma. Su marido realmente había robado su dinero y se había escapado. Con otra mujer. A Francia. Mi primer impulso fue llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Mi marido retiró nuestro dinero de la cuenta común? Técnicamente, él tenía derecho a hacerlo. Y ella también. No es un robo en el sentido legal. Tal vez deberíamos llamar a su jefe. Ver si tomó una licencia, si renunció. Pero eso significaría admitir públicamente que había sido abandonada, robada, humillada. No estaba preparada para ese tipo de vergüenza. Indis estaba sentada en la cocina, mirando al vacío, cuando sonó el teléfono. Por un momento pensó que era Waylon, que volvía en sí, arrepentido, dispuesto a regresar. Pero el nombre de Roxy apareció en la pantalla. ¿Indis? La voz de su colega sonaba preocupada. ¿Te encuentras bien? Quería asegurarme de que no estabas enferma ni nada por el estilo. Tartamudeó Indis. ¿Qué podía haber dicho? Mi marido se fue a Francia con su amante. Estoy bien, Roxy. Solo un pequeño problema familiar. ¿Algún problema? Roxy siempre fue sensible a los problemas de los demás. Waylon. Indis se tragó el nudo que tenía en la garganta. Waylon se fue. Cogió nuestro dinero y se fue. Se hizo el silencio. Oh, Indis, dijo finalmente Roxy. Lo siento mucho. ¿Quieres que vaya a tu casa? No deberías estar sola ahora. No, gracias, respondió Indis rápidamente. Lo último que quería ahora era compañía. Necesito ordenar las cosas, aclarar mis ideas. Por supuesto, la voz de Roxy sonó comprensiva. Pero estaré en contacto, cuando quieras. Indis dio las gracias a su colega y desconectó. Quizá mañana estuviera dispuesta a aceptar ayuda, a hablar, a desahogarse, pero ahora no. Ahora tenía que pensar qué hacer. Se levantó y fue al dormitorio. Tal vez habría algunas pistas allí, algunas explicaciones, algunos detalles. El armario de Waylon estaba medio vacío. No estaba su jersey favorito, algunas camisas, vaqueros. En el cajón de la cómoda faltaban los calcetines y la ropa interior. Su afeitadora y colonia no estaban en el baño. Se había estado preparando, planificando. No fue una decisión espontánea, un arranque de desesperación. Había estado haciendo las maletas, sacando dinero, organizando una huida. Indis regresó a la cocina y volvió a coger la nota. Cariño, gracias por el dinero. He volado con mi amante a Francia. Adiós.
Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo una mueca, una burla de sus años juntos. La rabia que había contenido con todas sus fuerzas estalló por fin. Indis arrugó la nota en su puño y la tiró al suelo. Luego cogió la taza que había sobre la mesa y la arrojó contra la pared. El tintineo de la vajilla rota le produjo una extraña satisfacción. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde. Indis sacó del armario una botella de vino que Waylon y ella habían comprado una vez para una ocasión especial y se sirvió un vaso lleno. Bebió un buen sorbo y se sentó frente al ordenador. Había que hacer algo concreto, práctico, no dejarse llevar por las emociones. Abrió el sitio web de su banco y bloqueó la cuenta conjunta. Ahora Waylon no sería capaz de retirar el resto del dinero, no importa dónde estaba. Era una victoria pequeña, casi simbólica, pero Indis sintió una sombría satisfacción. Luego comprobó las demás cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, cartera de inversiones, seguros. Por suerte, Waylon no había tenido tiempo de acceder a ellas, o no quería hacerlo. Tal vez ya había tenido bastante con el dinero que se había llevado. Por último, abrió su correo electrónico y escribió un mensaje rápido a su abogado, con el que una vez había hecho el papeleo de la casa. Necesitaba asesoramiento lo antes posible. ¿Y ahora qué? Indis bebió más vino y pensó un momento. Francia. Había dicho que había volado a Francia. ¿Pero a dónde exactamente? Francia es un país grande. ¿A París? ¿Niza? ¿Marsella? ¿Cómo lo encontrará ahora? Y quiere encontrarlo. De repente se dio cuenta de que no sabía la respuesta a la última pregunta. Una parte de ella quería encontrar a Waylon y decirle lo que pensaba de su traición. La otra parte de ella quería olvidarse de él, sacarlo de su vida, empezar de nuevo. Pero no sería fácil. 18 años de matrimonio no podían borrarse como un archivo basura de un ordenador. Compartían casa, facturas, recuerdos. Todo tendría que dividirse de algún modo, deshacerse, resolverse legalmente. Indis terminó su vino y se sirvió otro. La cabeza empezaba a darle vueltas, pero eso era bueno. El alcohol atenuaba el dolor y la rabia, le permitía pensar con un poco más de distancia. Bueno, aún tenía su casa, su trabajo, sus amigos. No tampoco. Mucha gente empezó con menos. Lo conseguirá. Tiene que hacerlo. No tiene otra opción. En el momento en que Indis tomó esa decisión, se sintió un poco mejor. Era como si la pesada carga que había estado llevando todos estos años se hubiera reducido un poco. Tal vez, en cierto modo, la marcha de Waylon fue incluso liberadora. Ahora podía construir su vida como quisiera, sin mirar atrás, a su disgusto, sin intentar salvar algo que hacía tiempo que había muerto. Cogió el teléfono y marcó el número de Roxy. «Hola, soy yo otra vez», dijo cuando contestó su colega. «Sabes, he cambiado de idea. Ven si puedes. Me vendría bien un hombro amigo». Mientras tanto, a miles de kilómetros de Wolf Point, Waylon y Talita bajaban de un taxi en una carretera estrecha y polvorienta en algún lugar de la Provenza. Su viaje había sido largo y tedioso. Primero un vuelo de Minneapolis a Nueva York, luego un vuelo de 8 horas a París, después un transbordo en tren hasta Aix-en-Provence y, por último, un taxi hasta el diminuto pueblo de Saint-Michel-les-Beaux, perdido entre colinas y viñedos. Talita estaba encantada. Durante todo el trayecto no paró de hablar de lo maravillosa que sería su nueva vida, de cómo instalarían la casa, de cómo pasarían las tardes en la terraza con una copa de vino local, contemplando la puesta de sol. Waylon escuchaba sin entusiasmo. Cuanto más se acercaban a su destino, más ansioso se ponía. Algo le preocupaba, tal vez la prisa con que se había organizado todo, tal vez el precio de la casa era demasiado bajo, tal vez la facilidad con que Nash había prometido ocuparse de los trámites. «Ya casi hemos llegado», anunció el taxista en un inglés entrecortado, girando hacia una carretera aún más estrecha, más parecida a un sendero.
Saint-Michel-le-Beau, un pueblo muy antiguo, muy tranquilo. Muy tranquilo era decir poco. El pueblo parecía extinguido. No había gente en las calles, ni tiendas abiertas ni cafés, solo casas de piedra con las contraventanas cerradas y algunos gatos callejeros. ¿Dónde está todo el mundo? Waylon preguntó al conductor. Siesta, se encogió de hombros. O no hay nadie. Mucha gente se ha ido a las ciudades. Aquí solo quedan los viejos. El taxi se detuvo en la bifurcación de dos caminos. El coche no puede ir más lejos, dijo el conductor. Tu casa está por allí. Hizo un gesto con la mano hacia un estrecho camino que subía a la colina. Waylon pagó y Talita y él descargaron las maletas. El conductor dio media vuelta y se marchó, dejándolos solos en medio del pueblo desierto. ¡Qué romántico!, sonrió Talita, respirando el aire caliente que olía a lavanda y tomillo. Nuestro propio rincón del paraíso. Waylon no compartía su entusiasmo. Algo iba mal aquí. Esperaba un pueblo pintoresco con un mercado, una cafetería y lugareños. En cambio, era un asentamiento abandonado donde ni siquiera un taxi podía pasar. «Vamos», dijo Talita, cogiéndole la mano. Nash dijo que la casa estaba a 5 minutos a pie. La descripción decía que era una gran casa de piedra con contraventanas azules, un poco apartada. Caminaron por el sendero, arrastrando las maletas tras de sí. 5 minutos se convirtieron en 15, luego en 20. El sol quemaba sin piedad y el sudor les entraba por los ojos. Waylon maldijo su propio descuido. Al menos debería haber traído agua. Finalmente, al doblar la carretera, vieron un edificio, pero lo que vieron no se parecía en nada a la mansión histórica que Nash les había mostrado. Delante de ellos había una casa de piedra pequeña y destartalada, más parecida a un granero. El tejado estaba parcialmente derruido, las paredes tenían musgo y las contraventanas azules no eran más que bisagras oxidadas. Alrededor de la casa había un terreno descuidado, cubierto de maleza y arbustos espinosos. Esta no puede ser nuestra casa», murmuró Talita, mirando a su alrededor. «Nos habremos equivocado de camino, pero no había ninguna otra casa cerca, solo este granero en ruinas y los interminables viñedos a su alrededor». Waylon se acercó y miró por la ventana sin cristales. El interior estaba oscuro y vacío, sin muebles, sin señales de presencia humana, solo paredes de piedra desnuda y suelo de tierra. «No puede ser esa casa», repitió Talita, pero su voz ya no era segura. «No es lo que Nash nos mostró. Una hermosa mansión restaurada con terraza y viñedos. Nash nos mintió». La voz de Waylon era extrañamente tranquila. Era como si algo dentro de él se hubiera hecho añicos. Todas esas vagas dudas que había estado ahuyentando durante semanas de repente se volvieron cristalinas. Esta casa no existe, o mejor dicho, solo existía en las fotos que nos había enseñado. Fotografías sacadas probablemente de algún catálogo turístico. «No», Talitha negó con la cabeza. «No, no puede ser. Nash no... es mi amigo, no lo haría». «¿Amigo?». Waylon se volvió hacia ella. «Dijiste que era amigo tuyo, un agente inmobiliario especializado en inmuebles en Francia». Talita permaneció en silencio, evitando su mirada. «¿Desde cuándo lo conoces?», continuó Waylon. «¿Y de dónde?». «No hace mucho», admitió Talita. «Nos conocimos en Internet, en un foro para expatriados. Él escribía sobre cómo ayudar a los estadounidenses a comprar propiedades en Francia a bajo precio. Tenía muy buenas críticas». «Que probablemente escribía él mismo», sonrió Waylon con amargura. «Y tú te lo creíste, y me hiciste creerlo. Yo no lo sabía». La voz de Talita era desesperada. «De verdad creí que era real. Yo nunca...». «¿Nunca qué?». Waylon sintió que una ola de ira subía dentro de él. ¿No me empujaría a robar dinero de mi propia esposa? ¿No me apresuraría a transferir el dinero? ¿No pintaría cuadros de nuestra vida perfecta en Francia?
Talita abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Sus hombros se hundieron. Intentaré ponerme en contacto con Nash, dijo por fin. Quizá haya algún error. Quizá sea la dirección equivocada o... Vamos, dijo Waylon con cansancio. Nash se ha ido. Estoy seguro de que el teléfono desde el que llamaba ya ha sido desconectado. La cuenta de correo electrónico no existe. La cuenta de depósito en garantía a la que transferí el dinero está vacía y cerrada. Hemos sido estafados, Talita, engañados y robados. Se sentó en una roca junto a la carretera y se rodeó la cabeza con los brazos. Todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Había dejado a su mujer, su trabajo, su casa. Había robado los ahorros de la familia. ¿Y todo para qué? ¿Una choza destartalada en un pueblo olvidado de la mano de Dios? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Talita en voz baja. Buena pregunta. Tenían pasaportes, algo de efectivo y las tarjetas de crédito de Waylon. Pero la mayor parte del dinero, $110,000, había desaparecido irremediablemente. En primer lugar, tenemos que salir de aquí, dijo Waylon. Encontrar un hotel en el pueblo más cercano. Luego seguiremos adelante. Sacó su teléfono, pero, como era de esperar, no había conexión, ni internet, ni red móvil. Tendremos que volver al pueblo, suspiró. Quizá allí haya un teléfono público o alguien que pueda ayudarnos a llamar a un taxi. Arrastraron las maletas de vuelta por la polvorienta carretera. En silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Waylon pensó en cómo pudo haber sido tan ingenuo, tan crédulo. ¿Cómo pudo arriesgarlo todo por una mujer que solo conocía desde hacía unos meses? ¿Cómo pudo destruir su vida, construida durante años, por un espejismo creado por ladrones astutos? El pueblo aún parecía extinguido. Ni un alma viva, solo gatos callejeros y persianas cerradas de las casas. Waylon y Talitha se detuvieron en una pequeña plaza con una fuente marchita. «Alguien debe de vivir aquí», murmuró Waylon mirando a su alrededor. En ese momento, una de las puertas crujió al abrirse y una anciana vestida de negro apareció en el umbral. Miró con curiosidad a los extraños turistas con maletas. «Bonjour», dijo Waylon, recordando su francés del instituto. «¿Parlez-vous anglais?» La mujer negó con la cabeza. «Necesitamos un teléfono», intentó explicar Waylon, haciendo la mímica de una llamada. «¿Un teléfono? ¿Para pedir un taxi?» La mujer comprendió por fin y les invitó a entrar en la casa. El interior era fresco y oscuro. Muebles antiguos, fotografías descoloridas en las paredes, olor a lavanda y algo agrio. En un rincón de la habitación había un viejo teléfono de disco. Waylon marcó el número de taxi que había anotado cuidadosamente antes de que los dejaran. Por suerte, el operador hablaba inglés y prometió enviar un coche en 40 minutos. «Gracias», dijo Waylon a la mujer cuando terminaron de hablar. «Merci beaucoup». Ella asintió y dijo algo en francés. Waylon no entendió nada, pero le devolvió la sonrisa. Salieron a la plaza y se sentaron en un banco de piedra junto a la fuente. 40 minutos de espera en el pueblo desierto parecieron una eternidad. «No lo entiendo», dijo Talita de repente. «¿Cómo ha podido hacerme esto? Realmente confiaba en él. Pensé que nos estaba ayudando». Waylon la miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su cara una mirada de desconcierto genuino. Realmente no entendía cómo había podido ser víctima de un engaño tan evidente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que me lo dijo. Yo le hice lo mismo a Indis. Traicioné su confianza, la engañé, robé nuestro dinero mutuo. No soy mejor que Nash. Talita permaneció en silencio. Quizá ella también estaba pensando en eso, en lo fácil y sencillo que había sido arruinar la vida de otra persona para su propio beneficio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó al fin. «No lo sé», respondió Waylon con sinceridad. «Primero tenemos que salir de aquí. Después, quizá ir a la policía, pero no creo que puedan hacer nada.
Nash debe de haber utilizado documentos falsos y el dinero hace tiempo que se transfirió a unas cuentas en el extranjero. ¿Tenemos más dinero? No mucho. Unos 10.000 en tarjetas de crédito y unos 3.000 en efectivo. Eso es suficiente para llevarnos a casa, dijo Talita. A casa. Pero tenía un hogar ahora. Podría volver a Wolf Point, a Indies, después de todo lo que había hecho. No puedo volver, sacudió Waylon la cabeza. No después de la carta que dejé. No después de robarnos nuestros ahorros. ¿Qué vas a hacer? La voz de Talita sonaba curiosa. ¿Te quedarás en Francia? No lo sé, dijo Waylon de nuevo. ¿Y tú? Talita apartó la mirada. Estoy pensando en volver. A Estados Unidos, quiero decir. No a Wolf Point, por supuesto, pero tal vez a Chicago. Todavía tengo contactos allí, tal vez podría conseguir un trabajo. Ella no terminó, pero Waylon entendió. Ahora que su sueño de una vida lujosa en Francia se había convertido en polvo, Talita no veía ningún sentido en continuar su relación. Necesitaba un compañero con dinero, con oportunidades, con perspectivas, no un inspector técnico en bancarrota de una ciudad de provincias. Ya veo, asintió Waylon. Tienes razón, cada uno tenemos nuestros propios problemas que resolver. En el fondo de su mente se sintió extrañamente aliviado. Quizá fuera lo mejor. Su relación, basada en mentiras y engaños, no tenía futuro, tampoco su matrimonio con Indies. A lo lejos se oyó el ruido de un motor. Por fin había llegado el taxi. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor en un inglés entrecortado. Al pueblo más cercano donde haya un hotel, respondió Waylon. E internet. El conductor asintió y arrancó el motor. Waylon y Talita se sentaron en el asiento trasero, sin mirarse. El coche arrancó, levantando polvo en la estrecha carretera. Waylon miró por la ventanilla los viñedos y olivares que pasaban. En algún lugar, en ese hermoso país, estaba la vida con la que soñaba, una vida que nunca vería. En su lugar, solo le quedaba la amargura de la decepción, la vergüenza de su hazaña y la constatación de que todo su dinero, todas sus esperanzas, habían sido robadas con la misma facilidad con la que él mismo había robado los ahorros de Indies. ¿Justicia? ¿El destino? ¿Karma? Como quiera que se llame, el resultado fue el mismo. Talita y él se quedaron sin nada, sin casa, sin dinero, sin futuro, en un país extranjero donde no conocían el idioma, no tenían amigos, no entendían las reglas. Lo único que les quedaba eran unos pocos miles de dólares y sueños rotos. E incluso esas migajas, al parecer, no iban a compartirlas entre ellos. La mañana empezó para Indies con dolor de cabeza, resultado de las 3 botellas de vino que Roxy y ella habían vaciado el día anterior. Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche. Roxy escuchaba, asentía, de vez en cuando hacía breves comentarios, pero sobre todo se quedaba cerca. Era exactamente lo que Indies necesitaba: presencia humana, apoyo silencioso, comprensión sin demasiadas palabras. Ahora, de pie bajo la ducha y dejando que el agua caliente se llevara los restos de su resaca, Indies pensaba en qué hacer a continuación. Ayer las emociones habían nublado su mente, pero hoy el lado práctico de lo que había sucedido se hacía más evidente. Waylon y ella eran los dueños de la casa, los coches, las facturas. Todo ello requería decisiones, acciones, procedimientos oficiales. Al salir de la ducha y ponerse la bata, Indies comprobó su teléfono. No había llamadas ni mensajes de Waylon, pero había una respuesta del abogado. Podía reunirse con ella hoy a las 11. ¿Te encuentras bien?, preguntó Roxy, que apareció en la cocina con la cara arrugada y el pelo revuelto. Vivo, respondió Indies brevemente, tendiéndole una taza de café. Gracias por quedarte. Para eso están los amigos, aceptó Roxy agradecida. ¿Qué planes tienes para hoy? Tengo una reunión con mi abogado a las 11. Luego, probablemente, un informe policial. Y en el banco tengo que arreglar las cuentas.
¿Quieres que te acompañe? Podría tomarme el día libre. Indis negó con la cabeza. Gracias, pero tendré que hacerlo yo. Además, no quiero iniciar ninguna conversación en la comisaría. Roxy asintió comprensiva. Pero no te calles, ¿vale? Prométeme que me llamarás si las cosas se ponen feas. Lo prometo. Indis consiguió esbozar una sonrisa. Ahora termínate el café y vete a trabajar. Alguien tiene que asegurarse de que Wolf Point no se quede sin agua potable. Cuando Roxy se marchó, Indis hizo las maletas y se dirigió al centro de la ciudad, a un edificio poco llamativo que albergaba el despacho del bufete Miles y Asociados. Quentin Miles, un abogado de edad avanzada con un frondoso bigote gris, la recibió en la recepción. Señora Holgate, le estrechó la mano. Pase, por favor. Su despacho olía a cuero y a libros viejos. Las paredes estaban colgadas de diplomas y fotografías de pesca, la principal afición del señor Miles. Así que, dijo cuando se sentaron, en tu carta mencionabas algún tipo de crisis familiar. Indis respiró hondo y empezó a contar. Sobre el extraño comportamiento de Waylon, sobre el dinero desaparecido, sobre la nota que había dejado. El abogado escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Entiendo, dijo cuando Indis hubo terminado. Es una situación desagradable, pero por desgracia no es tan infrecuente. La cuestión es, ¿qué quiere conseguir? ¿Conseguir? Indis se quedó un momento confuso. No lo sé. Recuperar el dinero, supongo, y conseguir el divorcio. Definitivamente el divorcio. El divorcio no será un problema, asintió Miles. Dadas las circunstancias, el tribunal probablemente se pondría de tu parte. Lo del dinero es un poco más complicado. Tu marido tenía derecho legal a retirar dinero de la cuenta conjunta. No es un robo en sentido legal. Pero se lo llevó todo. Indis estaba indignado. Todos nuestros ahorros conjuntos, y eso se tendrá en cuenta en la división de bienes, la tranquilizó su abogado. El tribunal puede ordenarle que compense tu parte. El problema es que para eso tendremos que encontrar a tu marido y demostrar que el dinero lo gastó realmente solo él y no los dos. Tengo la nota, le recordó Indis. Él mismo admite que cogió el dinero y voló a Francia. Eso está bien, asintió Miles. Pero aún tendremos que localizarlo para entregarle la citación. ¿Sabes en qué lugar exacto de Francia podría estar? Indis negó con la cabeza. Waylon no había dado una ubicación específica en la nota. ¿Por qué iba a ponérselo fácil? De acuerdo. El abogado tomó otra nota. Le recomiendo que acuda a la policía. Aunque retirar dinero de una cuenta conjunta no es delito, el hecho de la desaparición de su cónyuge puede quedar registrado. Esto nos ayudará en el futuro si el caso llega a los tribunales. ¿Y la casa? Preguntó Indis. Está a nombre de los dos. ¿Qué pasará con ella? Si tu marido no se presenta, al cabo de cierto tiempo puedes declararlo desaparecido. Es un proceso largo, pero te permitirá disponer de la propiedad. Mientras tanto, le aconsejo que documente todas las transacciones financieras que hizo su marido antes de desaparecer, extractos bancarios, historial de transacciones, cualquier cosa que pueda confirmar sus acciones. Indis asintió. Eso tenía sentido. Y además, añadió Miles, yo que usted bloquearía todas las tarjetas y cuentas de crédito conjuntas, para evitar más sorpresas. Después de la reunión con el abogado, Indis fue a la comisaría. Allí la recibió un joven agente con cara de cansancio y una etiqueta con su nombre en la que se leía D. Pettigrew. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó mientras Indis se sentaba frente a su escritorio. Ella volvió a repetir su historia, ya más breve y seca. Con cada relato, el dolor emocional parecía apagarse, dando paso a una fría determinación. ¿Y quiere denunciar su desaparición?, preguntó el agente. No exactamente. Indis negó con la cabeza. No está desaparecido. Se fue a propósito,
dejando una nota. Solo quiero hacerlo oficial. Mi abogado dijo que podría ser útil en el divorcio. Pettigrew asintió comprensivo y empezó a rellenar el formulario. ¿Tiene idea de dónde puede estar? ¿Con quién? Con Francia. Con una mujer llamada Talita. No sé su apellido. Indis sintió que la sangre le subía a las mejillas. La vergüenza de haber sido abandonada por otra seguía siendo fuerte. Podríamos incluirlo en la lista de buscados internacionales, sugirió el agente, si sospechamos que ha cometido un delito. ¿Robar el dinero de nuestra mutua es un delito? Pettigrew sacudió la cabeza con pesar. Me temo que no, señora. Si la cuenta era compartida y él tenía acceso a ella, legalmente no es un robo. Exactamente lo que había dicho el abogado. Indis se sintió impotente y furiosa. ¿Podría Waylon marcharse llevándose todos sus ahorros y no ser considerado responsable? Pero podemos hacer una petición a través de la Interpol si quieren localizarlo, añadió el agente. Es cierto que se necesita una autorización judicial y el proceso puede llevar tiempo. Haz lo que puedas, dijo Indis con cansancio. Solo quiero que responda de sus actos. Al salir de comisaría, sintió un extraño vacío. Todos los trámites oficiales, el papeleo, las conversaciones, parecían separarla de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Era como si no le hubiera ocurrido a ella, sino a otra mujer cuya historia se limitaba a contar. El último punto de su lista de tareas pendientes era el banco. Tenía que bloquear todas las cuentas y tarjetas conjuntas, crear otras nuevas solo a su nombre, ocuparse de los pagos automáticos y los préstamos. Al llegar a casa, Indis se sentía agotada. Pero por primera vez en días, había algo parecido a la calma en su alma. Había hecho todo lo posible. Había puesto en orden sus finanzas, consultado a un abogado, denunciado el asunto a la policía. Ahora solo le quedaba esperar y seguir adelante. Se sentó en el sofá del salón y miró a su alrededor. La casa que Waylon y ella habían comprado hacía 15 años siempre le había parecido su refugio común. Ahora le parecía ajena, llena de fantasmas de esperanzas incumplidas y resentimientos no expresados. Tal vez debería venderla. Empezar de cero, en un lugar nuevo, sin recuerdos. La idea era a la vez aterradora y liberadora. Indis cogió el teléfono y marcó el número de Roxy. «Hola», dijo cuando contestó su amiga. «Me preguntaba, ¿quieres venir esta noche? ¿Quizá pedir una pizza?» Por primera vez en mucho tiempo, no le apetecía estar sola. Mientras tanto, a miles de kilómetros de Wolf Point, en un hotel barato de las afueras de Marsella, Waylon y Talita lo estaban pasando mal. Su habitación, pequeña y mal ventilada, daba a una calle ruidosa y a unos contenedores de basura. El aire acondicionado funcionaba de forma intermitente y el grifo de agua caliente apenas salía caliente. Pero era lo único que podían permitirse. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Talita, caminando nerviosa por la habitación. «El dinero se acabará en una semana, 2 como mucho». Waylon estaba sentado en la cama con la mirada perdida. Llevaba 3 días aturdido, incapaz de creer que todo aquello le estuviera ocurriendo a él. Había dejado a su mujer, perdido su trabajo, perdido todos sus ahorros. ¿Y por qué? Por una aventura dudosa con una mujer que, como se vio, bien podría haber sido cómplice de la estafa. ¿Me oís? Talita levantó la voz. Necesitamos un plan. ¿Qué clase de plan?, preguntó Waylon con cansancio. No tenemos dinero, ni casa, ni trabajo. Estamos en un país extranjero donde no conocemos el idioma ni las leyes. Podríamos volver a Estados Unidos, sugirió Talita. Tengo contactos en Chicago, quizá pueda encontrar trabajo. Y tú también. ¿Con qué vamos a comprar los billetes?, la interrumpió Waylon. Lo último de nuestro dinero va a parar a este clubhouse. Talita se quedó callada, mordiéndose el labio. Habían estado peleando cada vez más a menudo los últimos días. El estrés, la frustración, las recriminaciones
estaban destruyendo su relación más rápido que el último dinero. Podría llamar a mis padres, dijo por fin. Pedirles ayuda. Claro, sonrió Waylon con amargura. ¿Qué les dirías? Que te fugaste con un hombre casado que le robó dinero a su mujer y que luego os estafaron a los dos unos sinvergüenzas. No tengo por qué entrar en detalles, soltó Talitha. Puedo decirles que perdí el trabajo y que necesito ayuda para conseguir un billete de vuelta a casa. ¿Y yo qué? Preguntó Waylon. ¿Qué tienes que decir de mí? Talitha apartó la mirada. Escucha, Waylon, dijo tras una pausa. Creo que será mejor que separarnos. Será más fácil para los dos. Eso era lo que había estado esperando inconscientemente desde que descubrieron que la casa no existía. Talitha lo deja. En cuanto se dio cuenta de que ya no había dinero, de que no habría más vida de lujo en Francia, había decidido deshacerse del lastre. Entiendo, asintió Waylon. Extrañamente no sentía ni resentimiento ni rabia, solo cansancio y vacío. Tienes razón, así será más fácil. Eso no significa que no sienta nada por ti, añadió Talitha apresuradamente. Es solo que las circunstancias... Ahórrate eso, la interrumpió Waylon. Los dos sabemos que fue una mentira desde el principio. Me utilizaste para salir de Wolf Point. Yo te utilicé para escapar de un matrimonio que murió hace tiempo. Estamos en paz. Talitha abrió la boca para objetar, pero luego se limitó a asentir. Bien, dijo. Llamaré a mis padres esta noche. Si aceptan ayudarme, me iré mañana o pasado mañana. ¿Y si no? Entonces, no lo sé. Ya se me ocurrirá algo. Se encogió de hombros. Siempre se me ocurre algo. Eso era cierto. Talitha siempre encontraba una salida a las situaciones difíciles. Quizá por eso Waylon estaba tan fascinado con ella. Parecía capaz de hacer cosas que él nunca se había atrevido a hacer. Tomar riesgos, cambiar, saltar a lo desconocido. ¿Y Nash? Preguntó. ¿De verdad no sabías que era un ladrón? Talitha se quedó paralizada y algo parecido al miedo brilló en sus ojos. Claro que no, se apresuró a decir. Yo nunca... ¿Nunca harías qué? Insistió Waylon. ¿No me habrías engañado? ¿No me habrías hecho robar dinero de Indies? ¿No me habrías abandonado en cuanto te diste cuenta de que ya no tenía valor? No es justo, le temblaba la voz a Talitha. Yo también he sufrido. Yo también lo he perdido todo. ¿Qué has perdido exactamente, Talitha? Waylon se levantó de la cama y se acercó a ella. No tenías casa, ni un matrimonio de muchos años, ni ahorros serios. Solo querías salir de Wolf Point, y yo era tu boleto a la libertad. ¿Y tú? Ella lo miró con ojos ardientes. ¿No me utilizaste para sentirte joven y libre? ¿Para escapar de la rutina, de la responsabilidad, de una vida aburrida con una mujer a la que dejaste de amar hace tiempo? Sus palabras dieron en el blanco. Waylon sintió que se sonrojaba. Ella tenía razón. Ambos eran culpables. Los dos mintieron. Los dos se utilizaron. Los dos recibieron lo que se merecían. Está bien, dijo finalmente. No hablemos más de esto. Tienes razón. Deberíamos separarnos. Te deseo suerte, Talitha. Espero que encuentres lo que buscas. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Qué harás tú? Waylon se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez intente conseguir un trabajo aquí. Quizá vuelva a Estados Unidos, pero no a Wolf Point. A algún sitio donde nadie me conozca. ¿Has pensado alguna vez en volver a Indies? Preguntó Talitha con cautela. Waylon rió amargamente. ¿Después de lo que hice? ¿Después de la nota que dejé? Ella nunca me perdonará, ni yo me lo perdonaré. Talitha asintió y se volvió hacia la ventana. Al otro lado de la ventana, Marsella vivía su propia vida. Ruidosa, colorida, indiferente a los problemas de dos americanos atrapados en un hotel barato. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo de repente. Nash era realmente mi amigo, o eso creía yo. Nos habíamos conocido por internet hacía unos 2 años, en un foro de expatriados.
Hablaba de su trabajo como agente inmobiliario en Francia, me enseñaba fotos de las casas que vendía. Yo soñaba con comprar una algún día. Cuando me encontré en Wolf Point, le escribí para quejarme de la vida. Se ofreció a ayudar. ¿Ayudar a engañar a un paleto crédulo? Waylon sonrió amargamente. No, Talitha negó con la cabeza. Al principio solo era asesoramiento. ¿Cómo ahorrar para una casa en Francia? ¿Cuáles eran las opciones? Luego te conocí y todo cambió. Le hablé a Nash de ti, de tu matrimonio, de tus ahorros. Tartamudeó, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Oh Dios, todo es culpa mía. Le di toda la información que necesitaba para engañar. Waylon guardó silencio, observando cómo el rostro de Talitha reflejaba la comprensión de su propio papel en la estafa. Pero yo no lo sabía, añadió apresuradamente. Te juro que no sabía que estaba utilizando esa información contra nosotros. Creí que realmente quería ayudar. Tal vez sí, asintió Waylon. O tal vez no quiso ver lo obvio. Como yo, cuando creía que podía coger el dinero e irme y todo iría bien. Permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Otro día de su nueva y nada idílica vida en Francia llegaba a su fin. «Voy a buscar un café barato», dijo por fin Waylon. «Tenemos que ahorrar dinero, pero no queremos pasar hambre». Talitha asintió sin levantar la vista. Cuando la puerta se cerró tras Waylon, sacó el teléfono y marcó un número. «¿Mamá?», dijo cuando contestaron al otro lado. «Soy yo, y necesito tu ayuda». Bajando las escaleras del hotel, Waylon pensó en lo rápido que se desmoronan los castillos construidos sobre arena. Hace apenas una semana tenía una casa, un trabajo, una esposa, ahorros, aunque no perfecta, pero una vida estable y predecible. Ahora no tenía más que unos cientos de euros en el bolsillo y el dudoso placer de ver cómo la mujer por la que lo había dejado todo se preparaba para abandonarle. Pero extrañamente, junto con la desesperación, sintió algo parecido a la liberación, como si todas esas pérdidas, todos esos golpes del destino le hubieran purificado, le hubieran hecho ver su propia vida bajo una nueva luz. Quizás ese era el objetivo. Quizás necesitaba perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importaba. Sale al exterior y respira profundamente el aire del atardecer marsellés, salado, picante, lleno de olores y sonidos desconocidos. Tal vez esta fuera su nueva realidad. Habían pasado 3 meses desde el día en que Indis encontró la nota de Waylon. 3 meses que habían cambiado su vida hasta hacerla irreconocible. Las primeras semanas fueron las más duras. Insomnio, pérdida de apetito, pensamientos constantes de traición, amigos preocupados, colegas susurrando. En un pueblo pequeño como Wolf Point, las noticias viajaban rápido. Pronto todos supieron que Waylon Holgate había huido a Francia con su amante, llevándose los ahorros de la familia. Indis pensó que no podría soportar la vergüenza, que no sería capaz de salir a la calle, de mirar a la gente a los ojos, de responder a sus preguntas. Pero poco a poco fue encontrando fuerzas que ni siquiera sabía que existían. La vida seguía. Había que pagar las facturas, atender el trabajo, cuidar la casa. E Indis lo hacía todo día a día, paso a paso, sin permitirse detenerse ni sumirse en la autocompasión. A principios de julio ocurrió lo inesperado. El jefe de estación, Clive Rothrock, la llamó a su despacho. «Indis», le dijo, indicándole que se sentara, «tengo noticias para ti. Me jubilo». Ella enarcó las cejas, sorprendida. Clive solo tenía 59 años, le faltaban al menos 6 para jubilarse. «He decidido que es hora de disfrutar de la vida», explicó al notar su sorpresa. «Me he comprado una autocaravana con mi mujer y queremos ir a todos los parques nacionales. Empezaremos por Yellowstone». «Es maravilloso»,
dijo Indis, que seguía sin entender por qué había decidido decírselo en persona. Necesito encontrar un sustituto, continuó Clive. Alguien que conozca la estación como la palma de su mano, alguien con experiencia y responsabilidad, alguien como tú, Indis. Se quedó paralizada. ¿De verdad le estaba ofreciendo el puesto de jefe de estación? Significaría más del triple de su salario, su propio despacho, más responsabilidad y reconocimiento. Reconocimiento por sus 15 años de trabajo, sus conocimientos, su dedicación. Y ya no sé qué decir, murmuró. Di que sí, sonrió Clive. Eres la mejor candidata, y lo sabes. Y no soy el único que lo piensa. Ya he hablado con el alcalde y está totalmente a favor de tu candidatura. Indis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En los últimos meses le había parecido que su vida se desmoronaba, que todo lo que había esperado y deseado se había esfumado, junto con el dinero que Waylon le había robado. Y de repente, tal oportunidad, tal confianza. Sí, dijo ella con firmeza. Sí, quiero. Clive brilló y le tendió la mano. Enhorabuena, alcaide Holgate. ¿O vas a recuperar tu apellido de soltera? Indis se lo pensó un momento. Ya había presentado los papeles del divorcio, pero el proceso se había retrasado por la ausencia de Waylon. Tuvo que anunciarlo en los periódicos y esperar a que venciera el plazo legal. Tal vez ya debería haber empezado a usar su antiguo nombre. Lo dejaré como está por ahora, decidió. Cuando finalice el divorcio pensaré en cambiármelo. El nuevo puesto no solo le proporcionó más dinero, sino también más confianza en sí misma. Indis sentía que podía con todo. Empezó a renovar la casa, algo que Waylon y ella habían pospuesto durante años. Contrató a contratistas, eligió nuevo papel pintado para el salón y encargó muebles para el dormitorio. La casa se iba transformando poco a poco, convirtiéndose en su verdadero hogar, no en el lugar donde una vez había vivido su marido infiel. En agosto, Indis decidió que también había llegado el momento de renovar su vida social. Se matriculó en un curso de fotografía en el Wolf Point Community College y se unió al club de lectura de la biblioteca local. Al principio fue incómodo. La mayoría de los participantes se conocían e Indis se sentía como una extraña. Pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. Las personas a las que solía saludar por la calle se convirtieron en amigos. La invitaron a barbacoas, a proyecciones de películas, a paseos por la orilla del río. Una tarde, al volver de una clase de fotografía, Indis se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía realmente feliz. Tenía un trabajo interesante, una casa que le encantaba, amigos, nuevas aficiones, y todo sin Waylon. Quizás su marcha no era una maldición, sino una bendición. Quizá era exactamente lo que necesitaba, un empujón que la hiciera empezar a vivir la vida al máximo en lugar de existir a la sombra de un hombre que hacía tiempo que había dejado de apreciarla. A mediados de septiembre, Indis recibió una carta de su abogado. El juzgado había fijado una fecha para la vista de divorcio. Waylon no se había presentado, así que el juicio se celebraría en su ausencia. Indis se sintió extrañamente aliviada. Pronto habría terminado oficialmente. Podría empezar un nuevo capítulo de su vida, ya no como la señora Holgate, sino como Indis Maverick, una mujer libre e independiente que por fin había aprendido a valorarse. Ese mismo día llamó a la empresa de cerraduras y encargó una sustitución completa. Un gesto simbólico, sin duda, pero quería asegurarse de que Waylon, si algún día volvía, no pudiera entrar en una casa que ya no era suya. Y mientras tanto, en una pequeña ciudad costera del sur de Francia, Waylon Holgate había caído en tiempos difíciles. Habían pasado 2 meses desde que Talita se había marchado. Había desaparecido como había prometido, llevándose los últimos 700 euros que les quedaban. Waylon se despertó solo en una habitación vacía de un hotel barato, sin dinero, sin su pasaporte,
que Talita se había traído Bao y sin la menor idea de qué hacer a continuación. Los primeros días se dedicó a vagabundear por las calles de Marsella, intentando encontrar un trabajo que no requiriera el francés. Sin éxito, sin papeles, sin idioma, sin competencias profesionales demandadas en Francia, nadie le quería. Cuando se le acabó el dinero y le echaron del hotel, Waylon encontró refugio en un albergue para indigentes. Era sucio, ruidoso y peligroso, pero al menos tenía un techo y una comida gratis al día. Fue al consulado estadounidense, explicó su situación y pidió ayuda. Le prometieron documentos temporales, pero necesitaba dinero para regresar a Estados Unidos, que Waylon no tenía. Y ahora, tras 2 meses de infructuosos intentos por encontrar una salida, se sentó en un banco del parque y miró al mar. El sol de septiembre aún calentaba, pero las tardes eran cada vez más frescas. Pronto sería otoño, luego invierno. ¿Qué haría entonces? ¿Cómo sobreviviría? Su teléfono sonó en el bolsillo, el único objeto de valor que Talita no se había llevado. Waylon miró la pantalla. Un número con código de Estados Unidos, pero no de Montana. Era extraño. ¿Quién podía ser? «Diga», dijo con cautela. «¿Señor Holgate?» Una voz de mujer llegó a través del receptor. «Me llamo Alice Pettifer. Soy del consulado de I.U. en Marsella. Tengo buenas noticias para usted». Waylon se tensó. «¿Buenas noticias? ¿Para él?» Sonaba demasiado inverosímil. «Hemos recibido una transferencia a su nombre», continuó la mujer, «de una tal señora Indis Holgate, dinero suficiente para comprar un billete a Estados Unidos y pagar todas las tasas necesarias». Waylon sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Indis? Reconoció su situación y le envió el dinero, después de todo lo que había hecho. ¿Cómo se había enterado? Se le escapó. «Nos pusimos en contacto con ella como tu pariente más cercano», explicó Alice. «Es el procedimiento habitual en casos como el tuyo». Le explicamos la situación e inmediatamente accedió a ayudar. Waylon no supo qué decir. ¿Gratitud? ¿Remordimiento? ¿Alivio? Todos estos sentimientos se mezclaban en su alma, creando un extraño cóctel de emociones. ¿Cuándo puedo volar?», preguntó por fin. «Ya hemos reservado tu vuelo para pasado mañana», respondió Alice. «Un vuelo de Marsella a Nueva York y luego un vuelo de conexión a Great Falls. Ven mañana al consulado y haremos los trámites necesarios». Waylon dio las gracias a la mujer y desconectó. Vuelve a casa, gracias a Indis, gracias a la mujer a la que había traicionado, robado, humillado. Ella aún se preocupaba por él, aún lo consideraba su marido, aún estaba dispuesta a echarle una mano. Quizás no todo estaba perdido, quizás podría deshacer al menos parte de lo que había hecho, explicarse, disculparse, pedir perdón. Por primera vez en meses, Waylon sintió un rayo de esperanza. Sí, había cometido un terrible error. Sí, lo había perdido todo: dinero, amor propio, confianza. Pero tal vez no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Con Indis, si ella podía encontrar la fuerza para perdonarlo. O solo, si no. El vuelo de Marsella a Nueva York duró casi 9 horas. Waylon las pasó mirando por el ojo de buey y pensando en lo que diría Indis cuando la viera. ¿Cómo le explicaría lo que había hecho? ¿Cómo se disculparía? ¿Había siquiera palabras que pudieran deshacer lo que había hecho? Hubo una escala en Nueva York, luego otro largo vuelo a Great Falls y finalmente un autobús a Wolf Point. Cuando Waylon entró en la familiar estación de autobuses, era más de medianoche. La ciudad dormía y solo unas escasas farolas iluminaban las calles desiertas. Podría haber cogido un taxi, pero decidió caminar. Quería sentir la tierra natal bajo sus pies, respirar el aire familiar, ver los lugares que echaba de menos más de lo que pensaba. La casa de Cedar Street tenía un aspecto diferente al que recordaba.
Nueva pintura en la fachada, nuevas cortinas en las ventanas, nuevas flores en el jardín. Incluso el buzón era nuevo, con un nombre en lugar de dos. Maverick. Indis había vuelto a su apellido de soltera. Tenía sentido, pero de alguna manera golpeó más fuerte de lo que Waylon había esperado. Era como si hubieran cortado el último hilo que los unía. Se acercó al porche y llamó. No hubo respuesta. Era la 3:00 hora de la noche. Indis debía de estar durmiendo. Waylon volvió a llamar, más fuerte. Luego intentó abrir la puerta con la llave. La llave no entraba. Habían cambiado la cerradura. Podía llamar, despertarla, explicarse ahora mismo. Pero algo se lo impedía. Tal vez el cansancio del largo vuelo. Tal vez miedo de lo que vería en sus ojos. O tal vez simple respeto. Indis merecía una conversación normal, no una intrusión de medianoche de un exmarido que no había visto en meses. Waylon salió del porche y caminó calle abajo hacia el motel que recordaba a un par de manzanas de distancia. Mañana iría a verla cuando ambos estuvieran descansados y dispuestos a hablar. La mañana era clara y fresca, un septiembre típico en Montana. Waylon se levantó temprano, se duchó, se afeitó y se puso una camisa limpia que había comprado en el aeropuerto de Nueva York. Quería estar decente cuando se reuniera con Indis. A las 9 de la mañana se plantó de nuevo en el porche de su casa. Esta vez llamó al timbre. Se oyeron pasos en el interior y la puerta se abrió. Indis parecía diferente. Llevaba el pelo más corto, su figura era más esbelta y en sus ojos había una serena confianza que antes no existía. Era hermosa con esa belleza madura y realizada que viene con la edad y la experiencia. Cuando vio a Waylon, no mostró ni sorpresa ni enojo, solo la ligera tensión en la línea de su boca delataba sus emociones. «Hola, Waylon», dijo con calma. «Indis», se tragó el nudo que tenía en la garganta. No sé por dónde empezar. Gracias por ayudarme a volver. No me lo merecía después de todo». «Pasa», le interrumpió ella. «No hablemos en el porche». La siguió hasta la casa y se quedó paralizado en el umbral. Dentro, todo había cambiado. Nuevos muebles, nuevo papel pintado, nuevas pinturas en las paredes. Nada le recordaba el tiempo que habían vivido juntos aquí. «Siéntate». Indis señaló una silla en el salón. «¿Quieres café?» «Sí, gracias», agradeció Waylon el ofrecimiento. Le dio tiempo para ordenar sus pensamientos. Indis se dirigió a la cocina y Waylon oyó el familiar sonido de la cafetera. Regresó unos minutos después con 2 tazas. «Así que», dijo ella sentándose frente a él, «¿has vuelto?» «Sí». Waylon no sabía qué más decir. Todas las palabras que había preparado parecían vacías y sin sentido ante esta nueva y fuerte Indis. «¿Qué le pasó a tu amigo?» No había ira en su voz, solo una ligera ironía. «Se marchó», respondió Waylon con sencillez. Cogió el último dinero y se marchó. Indis asintió, como si aquello fuera exactamente lo que había esperado. «¿Y la casa de Francia?», preguntó. «Nunca existió». Waylon bajó los ojos. «Nos engañaron. Estafadores. Cogieron el dinero y desaparecieron». «Entiendo». Indis volvió a asentir. «Y ahora habéis vuelto porque no teníais otra opción». «No». Waylon levantó la cabeza. «Es decir, sí, no tenía dinero para volver, pero quería disculparme, explicarme, pedir perdón, aunque sé que no lo merezco». Indis lo miró fijamente durante un largo momento y luego suspiró. «Sabes, Waylon, he pensado mucho en nosotros estos meses, sobre por qué hiciste lo que hiciste, y he llegado a la conclusión de que no eres solo tú. Nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de que te fueras, solo que no queríamos admitirlo». Asintió, sorprendido por su calma y sabiduría. «Pero eso no justifica lo que hiciste», continuó ella. «Podrías haberte marchado, podrías haberme dicho que ya no me querías, que habías conocido a otra persona, lo habría entendido, pero elegiste robarme y huir, sin dejar nada más que una nota insultante. Eso fue
Eso fue cruel, Waylon, y cobarde. Lo sé. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Fui un cobarde y un tonto, y si pudiera volver el tiempo atrás. Pero no puedes, dijo Indis en voz baja. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos seguir adelante. Tienes razón. Waylon respiró hondo. Indis, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ¿tal vez podríamos empezar de nuevo? He cambiado. Me he dado cuenta de lo que es importante y lo que no lo es. No, Waylon, sacudió la cabeza. No es posible. Ha pasado demasiada agua, demasiada confianza rota. He solicitado el divorcio, y el proceso está en marcha. Pronto será oficial. Él sabía que eso es lo que ella diría. Lo sabía, pero aún así esperaba un milagro. Lo entiendo, dijo en voz baja. No tengo derecho a pedirte una segunda oportunidad. Pero tal vez, al menos... ¿Perdón? Indis vaciló, mirando fijamente su taza. No te guardo rencor si te refieres a eso, dijo al fin. La vida es demasiado corta para odiar, pero volver a confiar en ti... No, Waylon, es demasiado. Él asintió, aceptando su decisión. ¿Qué más podía esperar? Después de lo que había hecho. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Indis. ¿Te quedarás en Wolf Point? Waylon no lo sabía. No pensaba mucho en el futuro. Todos sus pensamientos se centraban en este encuentro, en la fantasmal esperanza del perdón. No lo sé, respondió con sinceridad. Supongo que buscaré trabajo, quizá aquí, quizá en otro sitio. Empezaré de nuevo. Necesitarás dinero, dijo Indis. Tengo algo. No mucho, pero lo suficiente para alquilar un piso y aguantar hasta que consigas trabajo. Waylon estaba asombrado. Después de todo lo que había hecho, ¿todavía estaba dispuesta a ayudarlo? No puedo aceptarlo, sacudió la cabeza. Ya te he quitado bastante. Considéralo una inversión en tu futuro lejos de mí, dijo Indis secamente. Cuanto antes te recuperes, antes podremos poner fin oficialmente a nuestra relación y seguir adelante, por separado. Él lo comprendió. No lo hacía por lástima ni por amor. Solo quería sacarlo de su vida lo más rápido e indoloramente posible, y estaba dispuesta a pagar por ello. De acuerdo, aceptó Waylon. Gracias, Waylon. Devolveré cada céntimo en cuanto pueda. Estoy seguro de que lo harás. Indis se levantó, indicando que la conversación había terminado. Ahora, lo siento, pero tengo que ir a trabajar. Me han nombrado jefe de estación. Muchas responsabilidades. Enhorabuena, dijo Waylon con sinceridad. Te lo mereces. Le acompañó hasta la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Indis, lo siento mucho. Por lo que hice, por lo que perdí, por lo nuestro. Ella lo miró con una mirada larga y evaluadora. ¿Sabes qué es lo irónico, Waylon?, dijo finalmente. Si me hubieras pedido el divorcio, si me hubieras dicho sinceramente que querías dejarlo, nos habríamos separado como amigos, y no tendrías que estar aquí ahora, en el umbral de la casa que solía ser tuya, y pedir perdón a la mujer a la que traicionaste. Con esas palabras, cerró la puerta, dejándolo solo en el porche. Waylon se quedó un minuto más mirando la puerta, y luego bajó lentamente los escalones y bajó a la calle. No sabía a dónde iba ni qué iba a hacer a continuación. Todo lo que sabía era que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o una casa. Había perdido la confianza de la única persona que siempre había creído en él. Y ninguna disculpa, ningún remordimiento podría compensarlo. Y en la casa, junto a la ventana, Indis observaba cómo la figura de su ex marido se alejaba calle abajo. No sintió triunfo, ni regodeo, ni siquiera rabia. Solo la serena certeza de que había hecho lo correcto, de que se había protegido a sí misma, su dignidad, su futuro. La vida continuó, para los dos, pero ahora separados. Y quizá esa era la principal lección que ambos necesitaban aprender.